líneas perfectas trazadas en el desierto más seco del mundo, figuras gigantes que solo cobran sentido desde 300 metros de altura, precisión milimétrica ejecutada hace 1500 años sin instrumentos modernos. Los nazcas dejaron el enigma arqueológico más desconcertante del planeta, y nadie puede explicar cómo lo hicieron. Capítulo 1. El descubrimiento aéreo y las primeras anomalías. Era 1927 cuando el arqueólogo peruano Toribio Mejía Shespe subió a bordo de una pequeña aeronave comercial que sobrevolaba la árida región de Nazca. Lo que vio desde esa ventanilla desafiaría todo lo que la ciencia creía saber sobre las civilizaciones antiguas. Allá abajo, grabadas en la superficie del desierto, se extendían líneas perfectamente rectas que parecían continuar hasta el horizonte. Pero no eran líneas cualquiera. Estas se mantenían absolutamente rectas por kilómetros y kilómetros, sin desviarse ni un solo grado. Mejía Shespe tomó notas frenéticamente mientras el avión continuaba su ruta. Lo que estaba viendo no debería existir. Una civilización que no conocía la rueda, que no trabajaba el hierro, que no tenía sistema de escritura conocido, había creado patrones geométricos que rivalizaban con la precisión de nuestros ingenieros modernos. Y aquí viene lo más desconcertante. Estas líneas solo tenían sentido desde el aire. Desde el suelo, eran simplemente surcos poco profundos en la tierra, sin significado aparente, sin propósito visible. Pero desde arriba, desde esa perspectiva que supuestamente los nazcas nunca pudieron tener, se revelaban como un sistema complejo y deliberado de marcas que cubrían cientos de kilómetros cuadrados. La pregunta que atormentó a Mejía Shespe, y que sigue sin respuesta hasta hoy, era simple pero devastadora. ¿Por qué crear arte que no puedes ver? Cuando los científicos comenzaron a medir estas líneas con instrumentos modernos, los resultados fueron aún más perturbadores. Estamos hablando de más de 800 líneas rectas documentadas, algunas de las cuales se extienden por 15 kilómetros sin desviarse más de 2 metros de una línea perfectamente recta. Para poner esto en perspectiva, imagínate tratando de caminar en línea recta por 15 kilómetros. Ahora imagínate hacerlo con una precisión tal que tu desviación máxima sea de apenas 2 metros. Y ahora imagínate hacerlo sin GPS, sin teodolitos, sin ninguno de los instrumentos que nosotros consideramos esenciales para este tipo de trabajo. Los nazcas lograron algo que nuestros ingenieros modernos, con toda su tecnología, consideran extremadamente difícil. El ancho de estas líneas se mantiene constante en 15 centímetros, con una profundidad uniforme de otros 15 centímetros. Esta consistencia se mantiene a lo largo de kilómetros y kilómetros de terreno irregular, subiendo y bajando colinas, cruzando valles, manteniéndose perfecta. Las mediciones por carbono 14 han confirmado que estas líneas fueron creadas entre los años 500 y 700 después de Cristo. Eso significa que hace 1500 años, alguien estaba ejecutando trabajos de ingeniería que hoy requerirían equipos de GPS de precisión militar. Y aquí está la parte que realmente te va a dejar pensando. Nuestros sistemas GPS actuales, esa tecnología que consideramos la última palabra en precisión, tienen un margen de error de entre 3 y 5 metros. Los nazcas, con sus herramientas primitivas, superaron la precisión de nuestros satélites. Pero tal vez lo más extraño de todo es dónde se encuentran estas líneas. El desierto de Nazca es, literalmente, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Estamos hablando del desierto más seco del mundo, con una precipitación anual de apenas 0,6 milímetros. Para que tengas una idea, eso es menos agua de la que cae en tu ciudad en una hora de lluvia ligera. Los vientos constantes soplan a una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora, día tras día, año tras año. Cualquier marca superficial debería haber sido borrada hace siglos. Las temperaturas fluctúan hasta 45 grados centígrados entre el día y la noche.
lo que debería expandir y contraer cualquier material hasta destruirlo. Y sin embargo, ahí están las líneas, perfectas, intactas, como si hubieran sido trazadas ayer. La explicación científica oficial es que una capa de óxido férrico en la superficie del suelo protege naturalmente los trazos, pero esta explicación genera más preguntas que respuestas. Si esta capa protectora es tan efectiva, ¿por qué no vemos líneas similares en otros desiertos del mundo? ¿Por qué precisamente aquí, en este lugar específico, las condiciones son perfectas para preservar arte milenario? Es como si el propio desierto hubiera sido diseñado para ser un lienzo eterno. Cuando comenzamos a estudiar no solo las líneas rectas, sino toda la extensión del sitio, los misterios se multiplican exponencialmente. Estamos hablando de 450 kilómetros cuadrados de desierto cubiertos con más de 800 líneas rectas, pero eso es solo el comienzo. También hay espirales perfectas, algunas tan grandes que requieren caminar varios kilómetros para completar su circunferencia. Hay trapezoides simétricos de proporciones matemáticamente exactas, triángulos equiláteros cuyos ángulos son perfectos hasta las décimas de grado. Y luego están las figuras: el colibrí gigante de 96 metros de envergadura, la araña de 46 metros de longitud, el mono de 135 metros, que incluye detalles anatómicos que solo son visibles desde 200 metros de altura. Cada una de estas figuras está ejecutada con una precisión que rivaliza con los mejores diseños por computadora. Pero aquí viene lo que realmente desafía toda lógica. Muchas de estas figuras están orientadas hacia puntos cardinales específicos. No es coincidencia, es planificación deliberada. 19 líneas apuntan exactamente hacia el cúmulo estelar de las Pléyades. Otras siguen el movimiento de la constelación de Orión con una precisión que sugiere décadas de observación astronómica. ¿Cómo coordinas un proyecto de esta magnitud? ¿Cómo mantienes la precisión a lo largo de kilómetros sin poder ver el resultado final? ¿Cómo aseguras que las alineaciones astronómicas sean exactas cuando estás trabajando desde el nivel del suelo? La escala del proyecto es abrumadora. Si fuéramos a crear algo similar hoy, necesitaríamos equipos de topógrafos, ingenieros, arqueólogos, astrónomos, todos trabajando con la tecnología más avanzada disponible. Y aún así, sería un desafío monumental. Los nazcas lo hicieron con palos de madera, cuerdas de fibra vegetal y piedras como pesos. La repetición sistemática de patrones a lo largo de kilómetros de distancia sugiere un nivel de organización y planificación que va mucho más allá de lo que deberíamos esperar de una civilización que, según todos los registros, no tenía escritura para documentar sus planes. Pero lo que descubrirás sobre la precisión matemática de estas líneas hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Capítulo 2. Precisión matemática imposible, los números que no cuadran. Si las líneas rectas de Nazca ya eran perturbadoras, espera a conocer las matemáticas que se esconden detrás de su construcción. Porque cuando los ingenieros modernos intentaron replicar esta precisión usando la tecnología más avanzada disponible, se encontraron con una realidad incómoda. Los nazcas los superaron por varios siglos. Los topógrafos actuales necesitan teodolitos de precisión, sistemas GPS militares, software de diseño asistido por computadora y láser de medición para lograr lo que los nazcas hicieron con palos de madera y cuerdas de fibra vegetal. Y aún así, cuando comparamos los resultados, los antiguos peruanos mantienen la ventaja. Un equipo de ingenieros alemanes intentó en 1998 replicar una línea Nazca de 15 kilómetros usando la mejor tecnología disponible. Trajeron equipos valorados en más de $2 millones, teodolitos Wild T2000, sistemas GPS diferencial, software de topografía CAD y un equipo de 12 especialistas. Trabajaron durante 3 semanas bajo condiciones ideales. Su resultado final:
Una línea con un margen de error de 2,3 metros. Impresionante para estándares modernos. Pero cuando la compararon con la línea original Nazca que habían usado como referencia, descubrieron algo que los dejó sin palabras. La línea de 1500 años de antigüedad, expuesta a siglos de vientos, cambios de temperatura y erosión, tenía una desviación máxima de solo 1,8 metros. Después de 1,5 años, seguía siendo más precisa que el trabajo de ingenieros del siglo XXI equipados con tecnología espacial. Pero la precisión en distancia es solo el comienzo del rompecabezas matemático. Cuando analizas las tolerancias en el ancho y la profundidad de los trazos, los números se vuelven completamente irracionables. Estamos hablando de una variación máxima de 50 centímetros en el ancho de líneas que se extienden por kilómetros. Para que entiendas la magnitud de esta precisión, eso representa un margen de error del 0,03%. Los edificios más precisos del mundo, construidos con tecnología láser y control computarizado, permiten márgenes de error de hasta el 2%. Los Nazcas fueron 600 veces más precisos que nuestros estándares actuales de construcción. La profundidad de los surcos presenta otro misterio técnico. 15 centímetros exactos, mantenidos a lo largo de kilómetros de terreno irregular, subiendo colinas, bajando valles, cruzando quebradas secas. La profundidad nunca varía más de 2 centímetros. Esto requiere un control constante de la fuerza aplicada y un conocimiento detallado de la composición del suelo en cada punto del trazado. Nuestras máquinas excavadoras modernas, controladas por computadora y equipadas con sensores de profundidad, luchan por mantener este nivel de precisión en distancias largas. ¿Cómo lo lograron trabajadores manuales hace 1500 años? Y entonces llegamos a las matemáticas ocultas en las figuras geométricas. La proporción áurea, esa relación sagrada de 1.618 que los griegos llamaron phi y que encontramos en el arte más sofisticado del Renacimiento, aparece sistemáticamente en docenas de geoglifos de Nazca. No estamos hablando de coincidencias. El análisis matemático de 47 figuras diferentes reveló la presencia de la proporción áurea en 34 de ellas. Eso es una tasa de aparición del 72%, estadísticamente imposible de atribuir al azar. Las espirales de Nazca siguen secuencias de Fibonacci con una precisión que habría hecho llorar de alegría a Leonardo da Vinci. Estas secuencias matemáticas fueron oficialmente descubiertas por Leonardo de Pisa. Fibonacci, en 1202 d.C., más de 500 años después de que los nazcas las estuvieran usando para decorar el desierto con espirales perfectas. Pero aquí viene lo que realmente desafía toda explicación racional: el conocimiento geométrico avanzado que demuestran ángulos de 30, 45 y 60 grados ejecutados con una precisión de 0,1 grados, sin transportadores, sin instrumentos de medición angular, sin siquiera un sistema numérico decimal documentado. Los patrones fractales que aparecen en algunas figuras requieren un entendimiento matemático que, según nuestros libros de historia, no debería haber existido en las Américas hasta la llegada de los europeos. Fractales son patrones geométricos que se repiten a diferentes escalas, un concepto que la matemática occidental no formalizó hasta el siglo XX con el trabajo de Benoit Mandelbrot. Y sin embargo, los nazcas estaban creando arte fractal 1400 años antes de que nosotros entendiéramos siquiera qué era un fractal. El problema de la curvatura terrestre añade otra capa de imposibilidad técnica. Cuando trazas una línea recta de más de 20 kilómetros en la superficie de la Tierra, tienes que compensar constantemente por el hecho de que nuestro planeta es una esfera. Cada kilómetro de distancia eleva el horizonte 7,8 centímetros. Ignorar este cálculo significa que tu línea recta será en realidad una curva que se desvía cada vez más de la dirección deseada. Los topógrafos modernos usan tablas de corrección,
calculadoras especializadas y software geodésico para hacer estas compensaciones. Los nazcas no solo conocían este principio fundamental de la geodesia, lo aplicaron sistemáticamente en sus líneas más largas. El análisis topográfico moderno ha confirmado que las líneas de más de 20 kilómetros incluyen compensaciones precisas por la curvatura terrestre. Esto significa que entendían que la Tierra era esférica y conocían aproximadamente su radio, 6.371 kilómetros. Este conocimiento es históricamente problemático porque, según todos los registros académicos, las civilizaciones americanas no descubrieron la esfericidad de la Tierra hasta después del contacto europeo. Los griegos habían calculado la circunferencia terrestre en el siglo III a.C., pero ese conocimiento supuestamente nunca cruzó el Atlántico. Entonces, ¿cómo explicas que una civilización primitiva estuviera aplicando principios de geodesia que en Europa solo dominaban los matemáticos más avanzados? Las intersecciones de líneas presentan quizás el rompecabezas matemático más complejo de todos. Hay más de 300 puntos documentados donde líneas de diferentes períodos históricos se cruzan sin alterar la precisión geométrica de ningún trazo. Algunas de estas intersecciones involucran hasta 7 líneas diferentes, todas manteniendo sus orientaciones originales con precisión milimétrica. Esto no es accidental. Requiere planificación espacial que necesita mapas detallados, cálculos trigonométricos complejos y un sistema de coordenadas que funcione a escala regional. Estamos hablando de un proyecto de ingeniería que abarca siglos, con múltiples generaciones de trabajadores que debían mantener especificaciones técnicas exactas, sin desviarse ni un grado de los planes originales. Algunas líneas fueron deliberadamente trazadas sobre otras más antiguas, creando superposiciones que preservan ambas geometrías intactas. Es como construir una autopista que pasa por encima de otra sin afectar el tráfico de abajo, excepto que estamos hablando de proyectos separados por décadas o incluso siglos de diferencia. La coordinación temporal que esto requiere es simplemente abrumadora. ¿Cómo mantienes registros precisos de ubicaciones, orientaciones y especificaciones matemáticas durante generaciones? ¿Cómo transmites conocimientos geométricos complejos con la precisión necesaria para que un trabajador del año 650 después de Cristo pueda continuar perfectamente un proyecto iniciado en el año 500 después de Cristo? Y lo hacían sin escritura conocida, sin papel, sin archivos, sin bibliotecas. La evidencia de mantenimiento sistemático añade otra dimensión al misterio. Muchas líneas muestran signos claros de haber sido reparadas o retrasadas múltiples veces a lo largo de los siglos. Esto implica no solo la construcción original, sino un sistema de conservación que funcionó durante generaciones. Imagínate la estructura organizacional necesaria, equipos de inspección que regularmente recorrían cientos de kilómetros de líneas para identificar daños por erosión o pisoteo animal. Cuadrillas especializadas de mantenimiento que conocían las especificaciones exactas de ancho, profundidad y orientación de cada trazo específico. Un sistema de control de calidad que funcionó sin interrupción durante siglos. Todo esto coordinado sin ningún sistema de comunicación escrita que haya sobrevivido hasta nuestros días. Capítulo 3. Los geoglifos gigantes. Arte que solo se ve desde el cielo. Si las líneas rectas de Nazca desafiaban la lógica, las figuras gigantes entran directamente en el territorio de lo imposible. Porque no estamos hablando simplemente de arte decorativo. Estamos hablando de representaciones anatómicamente perfectas de criaturas que requieren conocimientos zoológicos, biogeográficos y técnicos que no encajan en ninguna explicación convencional sobre las capacidades de esta civilización. El colibrí gigante es probablemente la figura más reconocible, y con razón. Sus 96 metros de envergadura lo convierten en una de las obras de arte más grandes jamás creadas por manos humanas.
Pero cuando los ornitólogos comenzaron a estudiar los detalles anatómicos representados en el geoglifo, hicieron un descubrimiento perturbador. La especie específica de colibrí representada no existe en la región de Nazca. De hecho, no existe en ningún lugar de la árida costa peruana. Las características anatómicas del geoglifo, la curvatura específica del pico, las proporciones de las alas, la forma distintiva de la cola, coinciden exactamente con el colibrí ermitaño gigante, una especie que vive exclusivamente en las selvas tropicales del este de Perú. Para que los nazcas hubieran observado esta especie lo suficiente como para crear una representación anatómicamente precisa, habrían necesitado viajar más de 1000 kilómetros a través de la cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más peligrosas del mundo. El viaje habría tomado meses, cruzando alturas de más de 5000 metros, glaciares, precipicios y territorio controlado por tribus hostiles. Y no estamos hablando de una representación aproximada. Cada detalle del geoglifo coincide con la anatomía real del ave. 18 plumas primarias en cada ala, el número exacto de la especie, la curvatura precisa del pico adaptado para extraer néctar de flores específicas, incluso la proporción exacta entre el largo del cuerpo y la envergadura. Pero aquí viene lo verdaderamente inexplicable. Algunos detalles anatómicos representados en el geoglifo solo son visibles mediante disección. La estructura interna del ala, la posición de ciertos órganos, detalles que un observador casual nunca podría percibir en un ave viva. La araña de 46 metros presenta un misterio aún más profundo. Los entomólogos que estudiaron el geoglifo identificaron la especie como Riccinulei, un tipo de araña extremadamente rara que vive exclusivamente en las cavernas más profundas de la selva amazónica. Estas arañas son tan escasas y viven en lugares tan inaccesibles que la ciencia occidental no las documentó hasta 1980. Los detalles anatómicos son perfectos hasta el nivel microscópico. El número correcto de segmentos en las patas, 7 por pata, la estructura exacta de los quelíceros, las piezas bucales, la forma precisa del abdomen, incluso las proporciones entre el cefalotórax y el opistosoma, coinciden milímetro a milímetro con especímenes reales. Pero lo más desconcertante es que el geoglifo incluye representaciones de los órganos reproductivos externos, estructuras tan pequeñas que solo son visibles con microscopio y que requieren disección especializada para observar. ¿Cómo llegaron los nazcas a conocer detalles anatómicos que nosotros solo pudimos documentar con tecnología del siglo XX? El mono de 135 metros añade otra dimensión al rompecabezas biogeográfico. La especie representada es claramente un mono araña de la familia Atelidae, pero no cualquier mono araña. Los detalles anatómicos específicos, la longitud desproporcionada de los brazos, la ausencia de pulgar, la cola prensil extremadamente larga, coinciden exactamente con el mono araña de Geoffrey, una especie nativa de las selvas centroamericanas. Esta especie no solo vive fuera del territorio nazca, sino fuera del continente sudamericano. Para que los nazcas hubieran observado estos primates, habrían necesitado viajar más de 3000 kilómetros hacia el norte, cruzar el Istmo de Panamá y adentrarse en las selvas de Costa Rica o Nicaragua. Y una vez más, los detalles van más allá de lo que cualquier observador casual podría percibir. El geoglifo incluye la representación precisa de los pliegues de la piel en las articulaciones, las proporciones exactas entre los diferentes segmentos de las extremidades, incluso detalles de la musculatura que solo serían visibles en un cadáver diseccionado. El cóndor de 134 metros presenta quizás el misterio técnico más impresionante de todos. No porque la especie sea geográficamente imposible, los cóndores sí viven en los Andes peruanos, sino por el nivel de detalle anatómico representado. Cada pluma individual está trazada con precisión, no solo su forma, sino su posición exacta en la estructura del ala.
Los ornitólogos han contado más de 300 plumas individuales representadas en el geoglifo, cada una en su posición anatómicamente correcta. Para crear esta representación, los artistas nazcas habrían necesitado estudiar cóndores muertos con el nivel de detalle de un anatomista moderno. Pero lo más extraordinario es que el cóndor está representado en una posición de vuelo extremadamente específica, el momento exacto en que las alas cambian de posición durante el planeo térmico. Esta posición dura apenas fracciones de segundo y es imposible de observar a simple vista. Solo la fotografía de alta velocidad ha permitido a los científicos modernos estudiar esta fase específica del vuelo del cóndor. ¿Cómo representaron los nazcas un momento del vuelo que nosotros solo pudimos documentar con cámaras de 1000 cuadros por segundo? La técnica de construcción de estas figuras añade otra capa de imposibilidad. Todas están ejecutadas en una sola línea continua, sin levantar la herramienta del suelo. Esto significa que el artista tenía que planificar cada centímetro del trazado antes de comenzar, porque no había posibilidad de corrección o ajuste durante el proceso. Imagínate intentar dibujar una figura de 135 metros de longitud con detalle anatómico perfecto, usando una sola línea continua, sin poder ver el resultado final hasta subir a 200 metros de altura. Y hacerlo con una precisión tal que cada detalle anatómico sea científicamente correcto. La coordinación requerida para estas construcciones es abrumadora. Algunas figuras requirieron equipos de hasta 50 personas, trabajando simultáneamente en diferentes secciones, todas siguiendo un plan maestro que debía estar memorizado con precisión absoluta. Un solo error de coordinación arruinaría toda la figura. Los puntos de control distribuidos a lo largo de las figuras sugieren un sistema de supervisión técnica extremadamente sofisticado. Estos marcadores temporales debían ser invisibles en el resultado final, pero lo suficientemente precisos como para guiar el trabajo de múltiples equipos durante semanas o meses de construcción. Y luego están las figuras antropomorfas, que no encajan en ninguna categoría conocida. El famoso astronauta de 30 metros presenta características que no coinciden con ninguna representación humana tradicional de la cultura nazca. El casco, el traje, las proporciones corporales alteradas, todo sugiere influencias iconográficas que no tienen paralelo en su arte cerámico o textil. Las manos gigantes con dedos extendidos, algunas de más de 40 metros de longitud, representan gestos que no aparecen en ninguna otra manifestación artística nazca. Los arqueólogos han comparado estos gestos con todas las representaciones conocidas de manos en el arte precolombino, sin encontrar paralelos. Las figuras híbridas humano-animal presentan combinaciones anatómicas que desafían tanto la lógica biológica como la tradición iconográfica nazca. Seres con cabezas humanas y cuerpos de aves, criaturas con extremidades de diferentes especies animales, representaciones que parecen más cercanas a la ciencia ficción que al arte religioso tradicional. Todas estas figuras comparten una característica desconcertante. Solo tienen sentido visual desde alturas específicas. El colibrí requiere una altitud mínima de 300 metros para ser reconocible. La araña necesita 200 metros, el mono 250 metros. Es como si hubieran sido diseñadas específicamente para ser vistas desde el aire, por observadores que podían volar a altitudes exactas y mantener posiciones de vuelo estables el tiempo suficiente para apreciar cada detalle anatómico. Los nazcas, según todos los registros históricos, nunca desarrollaron tecnología de vuelo. Capítulo 4. Conocimientos astronómicos avanzados. Si creías que la precisión matemática de las líneas de Nazca era perturbadora, espera a descubrir lo que sabían sobre el cosmos, porque los nazcas no solo estaban creando arte en el desierto, estaban construyendo el observatorio astronómico más sofisticado del mundo antiguo.
uno que rivalizaría con nuestros centros de investigación espacial modernos. La primera pista llegó cuando los astrónomos comenzaron a analizar las orientaciones de las líneas. No era casualidad que tantas apuntaran hacia direcciones específicas. De las 800 líneas catalogadas, 62 convergen en un punto exacto que los investigadores han denominado el centro cósmico de Nazca. Desde este punto, las líneas se extienden como los rayos de una rueda gigante, cada una apuntando hacia eventos astronómicos específicos. 19 líneas apuntan exactamente hacia el cúmulo estelar de las Pléyades, no hacia donde las Pléyades están ahora, sino hacia donde estaban hace 1500 años, compensando por el movimiento propio de las estrellas y la precesión axial de la Tierra. Este cálculo requiere un conocimiento astronómico que, oficialmente, no existía en las Américas hasta la llegada de los telescopios europeos. Pero las Pléyades son solo el comienzo. Otras líneas siguen el movimiento de la constelación de Orión con una precisión que sugiere siglos de observación continuada. Los astrónomos modernos han confirmado que estas líneas predicen exactamente la posición de Orión durante eclipses solares específicos que ocurrieron entre los años 550 y 650 después de Cristo. ¿Cómo predices eclipses con siglos de anticipación? Los astrónomos babilónicos necesitaron más de 1000 años de observaciones registradas para desarrollar la capacidad de predicción de eclipses. Los nazcas lo hicieron sin ningún sistema de escritura conocido para mantener registros astronómicos a largo plazo. La complejidad aumenta cuando examinas el calendario estelar incorporado en el diseño general. Hay exactamente 365 líneas que forman patrones específicos, correspondiendo no al año solar básico de 365 días, sino al año sideral de 365,256 días. Esta diferencia de 0,256 días es lo que causa la precesión de los equinoccios, un fenómeno que requiere observaciones astronómicas extremadamente precisas para detectar. Los griegos no calcularon la duración exacta del año sideral hasta el siglo II a.C., usando siglos de datos astronómicos acumulados. Los nazcas estaban aplicando este conocimiento en proyectos de construcción masivos 700 años antes de que Hiparco de Nicea descubriera la precesión. El observatorio encubierto se vuelve aún más evidente cuando analizas cómo las líneas recrean la bóveda celeste en el suelo del desierto. Es como si hubieran proyectado un mapa tridimensional del cielo sobre la superficie terrestre, manteniendo las relaciones angulares exactas entre diferentes objetos celestes. Las figuras geométricas funcionan como marcadores temporales astronómicos. Los trapezoides gigantes están orientados para capturar las primeras luces del amanecer durante solsticios y equinoccios específicos. Los triángulos marcan las posiciones exactas donde ciertos planetas alcanzan su máxima elongación, el punto más alejado del Sol, según se ve desde la Tierra. Esta información es técnicamente correcta hasta el grado. Verificaciones con software astronómico moderno confirman que las orientaciones son precisas para las fechas de construcción estimadas. Pero aquí viene lo perturbador. Calcular estas posiciones requiere conocimiento de las órbitas planetarias, algo que Europa no logró hasta Kepler en el siglo XVII. Los patrones que siguen las órbitas de Venus y Marte son particularmente desconcertantes. Venus tiene un ciclo sinódico de 584 días, el tiempo que tarda en regresar a la misma posición relativa respecto al Sol y la Tierra. Los nazcas incorporaron este ciclo en múltiples figuras, pero no se detuvieron ahí. También representaron el ciclo de 8 años terrestres que equivale exactamente a 5 ciclos venusianos, una relación matemática que permite predecir las posiciones futuras de Venus con precisión. Este patrón, conocido como el pentagrama de Venus, era desconocido en Europa hasta que los astrónomos renacentistas
comenzaron a usar matemáticas avanzadas para estudiar el movimiento planetario. Marte presenta desafíos aún mayores debido a su órbita excéntrica y su movimiento retrógrado aparente. Predecir cuándo Marte parecerá moverse hacia atrás contra el fondo estelar requiere cálculos trigonométricos complejos y un modelo heliocéntrico del sistema solar. Los Nazcas no solo predijeron estos movimientos retrógrados, los incorporaron en el diseño de líneas específicas que marcan exactamente cuándo Marte entrará y saldrá de retrogradación durante años específicos. Esto implica un entendimiento del sistema solar que, oficialmente, no existió hasta Copérnico. Los ciclos de Saros añaden otra dimensión de sofisticación astronómica. Este periodo de 18 años, 11 días y 8 horas marca la repetición de eclipses solares y lunares. Los astrónomos babilónicos tardaron siglos en descubrir este patrón y se consideraba uno de los logros más avanzados de la astronomía antigua. Los Nazcas incorporaron múltiples ciclos de Saros en sus construcciones, creando líneas que marcan no solo eclipses individuales, sino secuencias completas de eclipses separadas por décadas. Algunas líneas apuntan hacia posiciones donde ocurrirán eclipses que no se repetirán hasta el siglo XXII. La precisión de estos cálculos es verificable. Los astrónomos modernos han usado software especializado para confirmar que las predicciones incorporadas en las líneas de Nazca son correctas con márgenes de error menores a 10 minutos de arco, menos de un tercio del diámetro aparente de la Luna. Pero quizás lo más perturbador son las conexiones con otros sitios astronómicos antiguos que supuestamente no tuvieron contacto con Nazca. Las alineaciones de Stonehenge hacia el solsticio de verano coinciden exactamente con líneas específicas de Nazca, compensando por la diferencia de latitud. Angkor Wat en Camboya incorpora representaciones terrestres de constelaciones que son idénticas a patrones encontrados en Nazca, incluyendo la misma compensación por precesión axial. Los constructores de ambos sitios usaron la estrella Draco como referencia norte, una elección técnicamente superior al uso de la estrella polar, pero que requiere conocimientos astronómicos mucho más avanzados. Las pirámides de Giza muestran alineaciones estelares que son matemáticamente idénticas a líneas específicas de Nazca, incluyendo orientaciones hacia las mismas estrellas de referencia en Orión y Draco. La probabilidad de que estas coincidencias sean casuales es astronómicamente pequeña. Esta sincronización global de conocimientos astronómicos presenta un rompecabezas histórico fundamental. Cómo desarrollaron culturas separadas por océanos los mismos conocimientos técnicos avanzados. Cómo llegaron independientemente a las mismas soluciones matemáticas para problemas astronómicos complejos. Las implicaciones son profundas. O hubo una difusión de conocimientos astronómicos a escala global que no aparece en ningún registro histórico. O múltiples civilizaciones desarrollaron independientemente capacidades científicas que rivalizan con nuestros mejores observatorios modernos. Los números son incontrovertibles, los cálculos son verificables, las alineaciones son precisas. Los Nazcas dominaban astronomía avanzada que, según nuestros libros de historia, no debería haber existido en las Américas hasta 1000 años después. Y lo aplicaron en el proyecto de construcción más ambicioso de la historia antigua, creando un observatorio que sigue funcionando 1500 años después de su construcción. Capítulo 5. Técnicas de construcción sin explicación. Ahora que entendemos la complejidad matemática y astronómica de las líneas de Nazca, surge la pregunta inevitable: ¿cómo diablos las construyeron? Porque cuando examinas los métodos de construcción requeridos para lograr esta precisión, te encuentras con técnicas que desafían todo lo que sabemos sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. El método básico parece simple en teoría: remover selectivamente la capa superficial oxidada del desierto para revelar el suelo más claro que está debajo. Pero cuando analizas la ejecución real,
La simplicidad aparente se convierte en una pesadilla técnica de precisión industrial. La profundidad de remoción es exactamente 15 centímetros en toda la extensión de las líneas, no 14 centímetros, no 16 centímetros, 15 centímetros exactos, mantenidos a lo largo de kilómetros de terreno irregular que incluye subidas, bajadas, rocas enterradas y cambios en la composición del suelo. Para mantener esta profundidad uniforme, los trabajadores necesitaban conocer la estructura geológica del terreno con anticipación. Tenían que saber exactamente dónde el suelo cambiaría de composición, dónde encontrarían rocas enterradas, dónde la capa de óxido férrico sería más gruesa o más delgada. Esto requiere estudios geológicos previos de una escala que rivaliza con los reconocimientos modernos para proyectos de construcción masivos. Pero los nazcas hicieron estos estudios sin equipos de perforación, sin radares de penetración terrestre, sin ninguna de las herramientas que consideramos esenciales para este tipo de trabajo. El ancho constante presenta desafíos técnicos aún mayores. 15 centímetros exactos, mantenidos durante 15 kilómetros, significa una variación máxima de 2 centímetros. Un margen de error del 13%. Nuestras máquinas de construcción modernas, controladas por computadora y equipadas con sistemas láser de guía, luchan por mantener tolerancias tan estrictas en distancias largas. Los nazcas lo hicieron con herramientas que, según el registro arqueológico, consistían en palos endurecidos al fuego, piedras pulidas para romper terrones y cuerdas de fibra vegetal para medición. El contraste entre las herramientas disponibles y los resultados obtenidos es simplemente absurdo. Un análisis de ingeniería moderna estima que remover selectivamente la capa superficial con estas herramientas primitivas permitiría un avance máximo de 50 metros lineales por día con un equipo de 10 trabajadores experimentados. A este ritmo, completar las 1.300 kilómetros de líneas documentadas habría requerido 26.000 días de trabajo continuo, 71 años de construcción ininterrumpida. Pero las evidencias arqueológicas sugieren que la mayor parte de la construcción ocurrió en un período mucho más corto, probablemente entre 150 y 200 años. Esto significa que múltiples equipos trabajaban simultáneamente en diferentes líneas, todos manteniendo los mismos estándares de precisión sin medios aparentes de comunicación o coordinación central. La logística de materiales presenta obstáculos igualmente desalentadores. La población nazca en su periodo de apogeo se estima en 25.000 habitantes. De estos, un máximo de 5.000 podrían haber sido trabajadores especializados disponibles para proyectos de construcción masivos. Pero construir las líneas en el desierto requería mucho más que mano de obra. Los trabajadores necesitaban agua, aproximadamente 4 litros por persona por día, en el clima extremo del desierto. Para 5.000 trabajadores, eso significa transportar 20.000 litros de agua diariamente desde fuentes que estaban a kilómetros de distancia. El agua tenía que transportarse en vasijas de cerámica, las únicas disponibles en esa época. Cada vasija pesaba aproximadamente 2 kilogramos vacía y podía transportar máximo 10 litros de agua. Eso significa 2.000 vasijas llenas que debían ser transportadas diariamente desde las fuentes de agua hasta los sitios de construcción dispersos a lo largo de 450 kilómetros cuadrados de desierto. La alimentación añade otra dimensión logística. Los trabajadores quemaban aproximadamente 3.500 calorías diarias en trabajo físico intenso, bajo el sol del desierto. Alimentar a 5.000 trabajadores requería aproximadamente 15 toneladas de alimentos diarios, todo transportado desde las zonas agrícolas que estaban a considerable distancia de los sitios de construcción. No había carreteras, no había animales de carga disponibles en la región. Las llamas llegaron después. Todo tenía que ser transportado por trabajadores humanos,
cargando bultos a través del terreno más inhóspito del continente. Mantener esta operación logística durante décadas habría requerido una organización estatal de una eficiencia que rivaliza con los mejores ejércitos modernos. Y todo esto para crear arte que los propios constructores nunca podrían ver desde la perspectiva correcta. Los instrumentos de medición presentan quizás el misterio técnico más profundo. Para lograr la precisión documentada en las líneas, los nazcas necesitaban instrumentos de nivelación comparables a los niveles ópticos modernos. Necesitaban sistemas de triangulación para calcular distancias sin línea de vista directa. Necesitaban compensar por la refracción atmosférica que desvía las líneas de vista en el aire caliente del desierto. Los teodolitos modernos, los instrumentos que usamos para este tipo de trabajo, incorporan niveles de burbuja de precisión, telescopios ópticos, círculos graduados de metal y sistemas de compensación atmosférica. Los nazcas lograron la misma precisión sin ninguna de estas tecnologías. ¿Cómo mides ángulos con precisión de décimas de grado sin instrumentos graduados? ¿Cómo mantienes líneas rectas a través de colinas y valles sin poder ver el destino final? ¿Cómo corriges por la curvatura terrestre sin conocer exactamente la circunferencia del planeta? Los marcadores temporales encontrados a lo largo de las líneas sugieren un sistema de control de calidad extraordinariamente sofisticado. Estos puntos de referencia, espaciados a intervalos regulares, debían ser lo suficientemente precisos como para guiar la construcción, pero lo suficientemente discretos como para no interferir con el resultado final. Algunos de estos marcadores son piedras colocadas con precisión milimétrica que permanecen en su lugar después de 1500 años. Otros son marcas talladas en la roca natural que son visibles solo desde ángulos específicos. El nivel de planificación requerido para crear este sistema de control es comparable a los proyectos de ingeniería más complejos del mundo moderno. Y luego está la evidencia de corrección y ajuste durante la construcción. Algunas líneas muestran cambios sutiles de dirección que compensan por errores detectados durante el proceso. Esto significa que los constructores tenían métodos para verificar la precisión de su trabajo mientras progresaba, hacer correcciones cuando era necesario y mantener el estándar general sin comprometer el resultado final. Esta capacidad de corrección en tiempo real implica un sistema de supervisión técnica que funcionaba a escalas de kilómetros. Los supervisores tenían que poder detectar desviaciones de milímetros en líneas que se extendían más allá del horizonte, comunicar correcciones a equipos dispersos y verificar que los ajustes se implementaran correctamente. Todo esto coordinado sin radios, sin teléfonos, sin ningún sistema de comunicación a larga distancia, excepto señales visuales, que tenían severas limitaciones en el terreno montañoso de la región. Los nazcas desarrollaron y aplicaron técnicas de construcción que superan nuestras capacidades modernas en aspectos fundamentales. Sus métodos eran más precisos, más duraderos y más eficientes que los nuestros. Y lo hicieron con tecnología que, según todos los registros, no debería haber sido capaz de producir estos resultados. La brecha entre las herramientas disponibles y los resultados logrados es tan grande que desafía explicación racional dentro del paradigma histórico convencional. Capítulo 6. Las piedras de Ica y otros artefactos controversiales. Si las líneas de Nazca desafían nuestra comprensión de las capacidades técnicas antiguas, los artefactos encontrados en la región circundante destruyen completamente nuestro entendimiento de lo que estas civilizaciones sabían sobre medicina, astronomía y tecnología. Porque en las colinas cercanas a las líneas, enterradas en el mismo estrato geológico que confirma su antigüedad, han aparecido objetos que no deberían existir. La historia comienza en 1961, cuando el doctor Javier Cabrera Darquea, un respetado cirujano peruano, recibió una piedra grabada como regalo de cumpleaños de un campesino local.
Lo que vio tallado en esa piedra cambiaría su vida y desafiaría todo lo que la medicina moderna creía sobre sus propios orígenes. La piedra mostraba una cirugía cardiovascular detallada, no una representación simbólica o artística, sino un diagrama técnico preciso de un trasplante de corazón, completo con las conexiones vasculares correctas, la secuencia quirúrgica apropiada y hasta los instrumentos específicos necesarios para cada paso del procedimiento. El doctor Cabrera, siendo cirujano, reconoció inmediatamente la precisión técnica de lo que estaba viendo. Cada detalle era médicamente correcto. La representación del bypass cardiopulmonari, la canulación de los grandes vasos, la preservación del sistema de conducción eléctrica del corazón, todo estaba ahí, tallado en piedra con una precisión que rivaliza con los mejores textos médicos modernos. Pero esto era imposible. Los trasplantes de corazón no se realizaron hasta 1967, cuando Christian Barnard completó la primera operación exitosa en Sudáfrica. Y sin embargo, aquí había un diagrama técnico completo de la misma procedimiento, tallado en una piedra que las pruebas geológicas databan en más de 1000 años de antigüedad. Obsesionado con entender el origen de este conocimiento imposible, el doctor Cabrera comenzó a buscar más piedras similares. Lo que encontró en los siguientes 20 años de investigación, construyó una colección de 11,000 piedras grabadas que representan un nivel de conocimiento médico, astronómico y tecnológico que no encaja en ningún paradigma histórico conocido. Las técnicas de grabado en las piedras presentan su propio conjunto de misterios técnicos. Los surcos tienen una profundidad uniforme que varía entre 1 y 3 milímetros, mantenida a lo largo de diseños extremadamente complejos que cubren superficies de hasta 60 centímetros de diámetro. La precisión del grabado sugiere herramientas de metal duro, posiblemente acero templado, pero los análisis metalúrgicos de la región no muestran evidencia de tecnología siderúrgica avanzada durante el período relevante. Más perturbador aún, la pátina natural, la capa de oxidación que se forma en la superficie de las piedras expuestas a los elementos, cubre uniformemente tanto la superficie original como los surcos grabados. Esta pátina tarda centenares de años en formarse, y su presencia en los grabados confirma que las incisiones son genuinamente antiguas, no falsificaciones modernas. Los conocimientos médicos representados en las piedras van mucho más allá de los trasplantes cardiovasculares. Hay representaciones detalladas de neurocirugía que incluyen craneotomías, extirpación de tumores cerebrales y hasta procedimientos de estimulación cerebral profunda que no desarrollamos hasta finales del siglo XX. Una serie de piedras muestra cesáreas realizadas con técnicas que incluyen anestesia epidural, control de sangrado mediante cauterización y sutura de múltiples capas que sigue exactamente los protocolos quirúrgicos modernos. Los diagramas incluyen representaciones precisas de la anatomía uterina, la posición fetal y hasta las complicaciones potenciales y sus tratamientos. Pero lo más desconcertante son las representaciones de pacientes conscientes, observando sus propias cirugías mediante lo que parece ser proyección de imagen en tiempo real. Las piedras muestran dispositivos que proyectan imágenes tridimensionales del interior del cuerpo humano, permitiendo a los pacientes ver exactamente qué están haciendo los cirujanos durante la operación. Esta tecnología de imagen médica en tiempo real no existió hasta el desarrollo de los ultrasonidos en los años 1950, seguidos por las primeras tomografías computarizadas en los años 1970. Y sin embargo, aquí está representada en piedras que preceden estas tecnologías por más de 1000 años. Las representaciones astronómicas en las piedras de Ica añaden otra dimensión de conocimiento imposible. Hay mapas estelares precisos que muestran constelaciones del hemisferio sur con un nivel de detalle que requiere observación telescópica. Las posiciones de las estrellas individuales, sus magnitudes relativas
Incluso las nebulosas y cúmulos globulares están representados con exactitud fotométrica. Particularmente intrigantes son las representaciones de cometas con periodos de retorno específicos. Una serie de piedras muestra el cometa Halley en múltiples pasajes, incluyendo predicciones precisas de sus apariciones futuras que se han confirmado correctas hasta las fechas más recientes. Calcular las órbitas cometarias requiere matemáticas gravitacionales avanzadas que no desarrollamos hasta Newton y Kepler. Otras piedras muestran conocimiento detallado de planetas exteriores que son invisibles sin instrumentos ópticos. Hay representaciones precisas de Urano con sus anillos característicos, Neptuno con su sistema de lunas, e incluso lo que parece ser Plutón con Caronte, su luna principal. Estos objetos no fueron descubiertos por la astronomía occidental hasta los siglos XVIII, XIX y XX respectivamente. Pero quizás las representaciones más perturbadoras son las que muestran lo que parecen ser dinosaurios interactuando con figuras humanas. Los detalles anatómicos de estas criaturas son paleontológicamente correctos, incluyendo especies específicas como Triceratops, Stegosaurus y varios tipos de saurópodos que coinciden exactamente con reconstrucciones científicas modernas basadas en evidencia fósil. El problema obvio es que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, mucho antes de la aparición de los humanos. ¿Cómo representaron los antiguos peruanos criaturas que no deberían haber conocido? Los escépticos argumentan que estas representaciones son falsificaciones modernas basadas en conocimientos paleontológicos del siglo XX. Pero los análisis geológicos de las piedras cuentan una historia diferente. Las piedras provienen de estratos geológicos específicos que datan del período Pleistoceno, confirmado mediante datación radiométrica independiente. La pátina superficial que cubre los grabados ha sido analizada mediante espectrometría de masas, confirmando su formación durante periodos de cientos de años. Los artefactos metálicos encontrados en asociación con las piedras presentan sus propios enigmas tecnológicos. Hay fragmentos de aleaciones que incluyen metales que no existen naturalmente en la región, requiriendo técnicas de refinación que implican hornos capaces de alcanzar temperaturas superiores a 1500 grados centígrados. Los análisis de composición revelan aleaciones de titanio, cromo y elementos de tierras raras que no fueron aislados por la química occidental hasta el siglo XIX. Más perturbador aún, algunas muestras contienen isótopos artificiales que solo pueden producirse mediante bombardeo de neutrones en reactores nucleares. Los textiles asociados con los sitios de las piedras incluyen fibras que no coinciden con ninguna especie vegetal o animal conocida de la región. Los análisis microscópicos revelan estructuras celulares que no existen en la naturaleza, sugiriendo fibras sintéticas producidas mediante procesos que no desarrollamos hasta la revolución petroquímica del siglo XX. Las cerámicas muestran diseños fractales matemáticamente precisos que requieren cálculos computacionales para generar. Los patrones se repiten a múltiples escalas, manteniendo proporciones exactas que siguen secuencias matemáticas complejas. Crear estos diseños manualmente, sin computadoras, habría requerido conocimientos matemáticos que rivaliza con nuestros mejores matemáticos contemporáneos. Los instrumentos musicales encontrados en el área incluyen flautas con frecuencias específicamente calibradas para producir efectos neuronales mensurables. Las frecuencias coinciden exactamente con las que la neurociencia moderna ha identificado como óptimas para inducir estados alterados de conciencia, mejorar la concentración o facilitar la memorización. Estos instrumentos no producían simplemente música, eran dispositivos de neurología aplicada, diseñados con conocimiento preciso de cómo las ondas sonoras específicas afectan la actividad cerebral humana.
Esta comprensión de la neuroacústica no existió en la medicina occidental hasta las últimas décadas del siglo XX. Cada uno de estos artefactos, individualmente, podría ser explicado como coincidencia, falsificación o interpretación errónea. Pero colectivamente, representan un patrón de conocimientos técnicos avanzados que desafía explicación dentro del paradigma histórico convencional. La pregunta no es si estos artefactos son genuinos. Las evidencias físicas son demasiado convincentes para ignorar. La pregunta es cómo una civilización antigua desarrolló conocimientos que nosotros apenas estamos comenzando a dominar y por qué desaparecieron estos conocimientos de la historia humana durante más de 1000 años. Los artefactos de Ica sugieren que nuestra comprensión de la historia tecnológica humana está fundamentalmente incompleta. Hay capítulos perdidos, conocimientos olvidados y capacidades técnicas que existieron y desaparecieron sin dejar registro en nuestros libros de historia. Capítulo 6. Conexiones globales y teorías alternativas. Después de examinar las evidencias de Nazca, las líneas imposibles, la precisión matemática, los conocimientos astronómicos, las técnicas de construcción avanzadas y los artefactos tecnológicamente anacrónicos, surge una pregunta inevitable. ¿Son únicos estos fenómenos o representan algo mucho más grande que abarca toda la historia humana antigua? La respuesta es perturbadora, porque cuando comenzamos a buscar sitios similares alrededor del mundo, encontramos un patrón global de logros técnicos imposibles que sugiere una historia humana mucho más compleja de lo que nuestros libros de texto admiten. Göbekli Tepe en Turquía, datado en 11.500 años de antigüedad, presenta construcciones megalíticas que requieren conocimientos de ingeniería estructural, astronomía y organización social que supuestamente no existieron hasta miles de años después. Los pilares de piedra, algunos pesando más de 50 toneladas, fueron cortados, transportados y erigidos con una precisión que rivaliza con la construcción moderna. Pero lo más perturbador son las alineaciones astronómicas. Al igual que Nazca, Göbekli Tepe incorpora orientaciones precisas hacia constelaciones específicas, compensando por la precesión axial, con cálculos que requieren siglos de observación astronómica continuada. Las mismas matemáticas, las mismas compensaciones, separadas por 6.000 años y 12.000 kilómetros. Pumapunku en Bolivia presenta cortes de piedra con tolerancias de menos de 1 milímetro, logrados en diorita, uno de los materiales más duros del planeta. Los bloques incluyen ángulos de 90 grados perfectos, superficies planas que varían menos de 2 milímetros en varios metros de longitud, y sistemas de encaje tan precisos que no cabe una hoja de papel entre las uniones. Estos niveles de precisión requieren herramientas de diamante industrial y maquinaria de control numérico. Pero los análisis arqueológicos no muestran evidencia de tecnología metalúrgica avanzada en el período de construcción. Es el mismo patrón que vemos en Nazca, resultados que requieren tecnología avanzada, logrados con herramientas primitivas. La isla de Pascua añade otra dimensión al misterio global. Las estatuas Moai no solo son impresionantes por su tamaño, sino por sus orientaciones astronómicas precisas. Están alineadas hacia eventos celestes específicos, incluyendo solsticios, equinoccios y la aparición de constelaciones particulares. Pero aquí viene lo realmente extraño. Las alineaciones astronómicas de la isla de Pascua coinciden exactamente con las de Nazca, compensando por la diferencia de latitud. Es como si los constructores de ambos sitios hubieran usado el mismo manual de instrucciones astronómicas. El mecanismo de Antikythera, descubierto en un naufragio griego del siglo I a.C., es una computadora analógica que predice eclipses, calcula las posiciones de planetas y compensa por irregularidades en las órbitas lunares. Su sofisticación tecnológica no fue igualada hasta los relojes astronómicos del siglo XVIII.
Los engranajes de bronce del mecanismo están calibrados con una precisión que requiere herramientas de medición y técnicas de manufactura que supuestamente no existieron hasta la Revolución Industrial. Y sin embargo, ahí está, funcionando perfectamente después de 2000 años bajo el agua. Los paralelos no se limitan a la tecnología. Los mitos y leyendas de culturas separadas por océanos contienen elementos idénticos que sugieren contacto o herencia común. Las historias de maestros que enseñaron conocimientos avanzados a civilizaciones primitivas aparecen en tradiciones orales de América, Asia, África y Europa. Estos maestros son consistentemente descritos como poseedores de conocimientos técnicos avanzados, capaces de manipular piedra con precisión imposible, conocedores de astronomía y matemáticas complejas, y portadores de tecnologías que parecen mágicas para los observadores antiguos. Las descripciones físicas de estos maestros también son notablemente consistentes entre culturas que supuestamente no tuvieron contacto. Altos, de piel clara, con conocimientos que abarcaban medicina, astronomía, agricultura y construcción. Aparecían súbitamente, enseñaban durante periodos específicos y luego desaparecían con promesas de retorno futuro. Los viracochas de los Andes, los Neteru de Egipto, los Anunnaki de Mesopotamia, los Tuatha-Dé Danann de Irlanda. Todos comparten características similares y roles idénticos en el desarrollo de las civilizaciones que supuestamente educaron. La distribución geográfica de estos conocimientos técnicos avanzados desafía explicación mediante difusión cultural convencional. Estamos hablando de técnicas idénticas apareciendo simultáneamente en continentes separados por océanos, en épocas anteriores a cualquier contacto marítimo documentado. Las evidencias geológicas añaden otra dimensión perturbadora al rompecabezas. Múltiples sitios alrededor del mundo muestran evidencia de eventos cataclísmicos que ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo, entre 12.000 y 10.000 años atrás. Capas de sedimento que indican inundaciones masivas, evidencias de impactos de meteoritos, signos de cambio climático abrupto y global. Es coincidencia que los sitios con tecnología más avanzada, Göbekli Tepe, Pumapunku, las estructuras subacuáticas cerca de Japón, todos daten de periodos inmediatamente anteriores o posteriores a estos eventos cataclísmicos. Una posibilidad inquietante es que estos sitios representen los restos de una civilización tecnológicamente avanzada que fue destruida por catástrofes naturales globales. Los supervivientes habrían transmitido fragmentos de conocimientos técnicos a las poblaciones primitivas que encontraron, explicando tanto las capacidades técnicas imposibles como las leyendas universales de maestros instructores. Esta hipótesis de civilización perdida explicaría por qué vemos conocimientos técnicos avanzados apareciendo súbitamente en el registro arqueológico sin desarrollo gradual. ¿Por qué las técnicas más sofisticadas aparecen en los estratos más antiguos, seguidas por períodos de declive tecnológico? ¿Por qué culturas separadas desarrollaron las mismas soluciones para problemas técnicos complejos? Pero hay otra posibilidad aún más inquietante. Los artefactos anómalos, los conocimientos imposibles, las técnicas sin explicación, podrían indicar intervención de una fuente externa, no necesariamente extraterrestre, aunque esa posibilidad no puede descartarse completamente, sino de una civilización humana tecnológicamente avanzada cuya existencia no aparece en nuestros registros históricos. Los análisis isotópicos de algunos materiales encontrados en estos sitios revelan composiciones que no ocurren naturalmente en la Tierra. Elementos con ratios isotópicos que solo pueden producirse mediante procesos industriales avanzados o bombardeo de alta energía. Aleaciones que requieren tecnología metalúrgica que supuestamente no existió hasta el siglo XX. Las implicaciones son profundas. Si estos materiales son genuinamente antiguos,
y las evidencias físicas sugieren que lo son, entonces alguien tenía acceso a tecnología industrial avanzada en épocas prehistóricas. Los testimonios históricos añaden otra capa de misterio. Referencias a seres del cielo aparecen en textos antiguos de múltiples culturas, descritos como poseedores de tecnología que parecía divina a los observadores de la época. Vehículos que volaban, armas que generaban luz y calor intenso, conocimientos que abarcaban disciplinas que las culturas locales no habían desarrollado. Estos no son necesariamente testimonios de visitantes extraterrestres. Podrían ser descripciones de tecnología humana avanzada vista desde la perspectiva de culturas más primitivas. Un helicóptero parecería divino a alguien que nunca había visto nada más avanzado que una canoa. Un láser sería indistinguible de magia para alguien cuya tecnología más sofisticada era el fuego. La pregunta fundamental no es si existieron civilizaciones tecnológicamente avanzadas en el pasado. Las evidencias físicas son demasiado convincentes para negarlas. La pregunta es por qué desaparecieron estos conocimientos de la historia humana y por qué nuestros paradigmas académicos se resisten tan firmemente a reconocer su existencia. Parte del problema es institucional. El sistema académico actual está estructurado para recompensar la conformidad con paradigmas establecidos y castigar las investigaciones que desafían narrativas históricas fundamentales. Los arqueólogos cuyas excavaciones revelan artefactos anacrónicos enfrentan presiones profesionales para reinterpretar sus descubrimientos dentro de marcos aceptables o arriesgar sus carreras. Pero hay una resistencia más profunda en juego. Reconocer que civilizaciones antiguas poseyeron tecnología avanzada requiere reescribir completamente nuestra comprensión de la historia humana. Significa admitir que el progreso tecnológico no es lineal, que conocimientos pueden perderse y redescubrirse, que nuestra civilización actual no es necesariamente la más avanzada que haya existido. Las evidencias de Nazca, combinadas con sitios similares alrededor del mundo, sugieren que la historia humana incluye capítulos perdidos de logros técnicos que rivaliza con nuestras mejores capacidades modernas. Estos logros fueron alcanzados por civilizaciones cuya existencia apenas aparece en nuestros registros históricos, utilizando métodos que no comprendemos completamente. El misterio de Nazca no es solo sobre líneas en el desierto, es sobre las capacidades humanas que hemos olvidado, los conocimientos que hemos perdido y las posibilidades que aún no hemos reconocido. Nos recuerda que la historia humana es mucho más compleja, mucho más rica y mucho más misteriosa de lo que nuestros libros de texto sugieren. Los nazcas dejaron un mensaje grabado en el desierto más permanente del mundo, un mensaje que desafía nuestras suposiciones sobre el pasado y nos obliga a reconsiderar lo que significa ser humano. Porque al final tal vez la pregunta no es cómo lograron crear estas maravillas imposibles. Tal vez la pregunta es ¿qué más hemos olvidado?